muchas gracias por atendernos. Sabes que en nuestro proyecto de investigación, pues bueno, participamos profesores de varias universidades españolas y de otros países y estamos analizando todo lo que tiene que ver con innovación y con la idea de participación de usuarios, ¿no? En torno a la idea de audiencias activas en medios de comunicación en España. En concreto, yo ahora estoy, bueno, con otros compañeros también y tal, indagando un poco en torno a casos significativos de medios que han surgido recientemente, ¿no? Por eso nos interesaba muchísimo vuestro caso, porque, bueno, creemos que Jotdown tiene una serie de características, ¿no? Que, bueno, son interesantes analizar y abordar y tal. Entonces, nada, yo tengo preparado un cuestionario, yo creo que tardaremos en torno a una media hora o así, ya depende también de lo que tú me quieras ir comentando. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias y luego la idea, bueno, antes de que se me olvide, la idea luego con todo esto es hacer un repositorio de vídeos, ¿no? Ya hemos entrevistado a varios medios y bueno, ya os mandaremos el enlace cuando lo tengamos y tal. Esperemos que la grabación la calidad, perdón, de la grabación esté más o menos de forma que se entienda, que yo creo que sí. Bueno, me gustaría primero, Carles, para empezar, que me comentara un poco el arranque de la revista, ¿no? Es decir, cómo surge, con qué finalidad, cuándo, qué equipo es el equipo inicial que la pone en marcha, perfiles y, bueno, si quieres, lo más significativo de su evolución y con eso ya pues situamos un poquito, ¿vale? Cuando quieras. Ah, vale, bueno, la verdad es que no tiene mucho secreto, aunque ahora todo lo pasado podríamos construir como una historia mítica de que hemos llegado hasta aquí porque todo está perfectamente planificado y tal, pero te estaría mintiendo. La cosa empezó casi como, no una apuesta porque no lo fue, sino un reto entre amigos que teníamos la costumbre o el vicio de leer y que no encontramos en una única publicación todo aquello que nos satisficiera a todos a la vez. Así que nos propusimos plantearnos si existía mercado o espacio para crearla nosotros mismos. Lo que no podíamos ni intuir entonces era todo lo que significaba este planteamiento a todos los niveles, desde empresarial, distribución, de públicos, de diseño, de relaciones, de cualquier ámbito, porque una de las características que teníamos en común, aparte de ser de la edad o de alguna de ser de ciudad y de tener algunas así carreras inútiles la mayoría y trabajos igualmente inútiles, es que ninguno de nosotros éramos ni somos ni seguramente jamás seremos periodistas. Entonces era un medio pensado por los lectores, dirigido a nosotros mismos, que éramos y somos los primeros lectores, pero sin contar inicialmente con el concurso o la experiencia de ningún periodista. Yo creo que eso ha determinado en buena medida que seamos como somos hoy y no de otro modo, porque no teníamos ningún tipo de apriorismo, ni de herencia, ni de inercia. Así que hemos podido hacer realmente el medio que creíamos que queríamos leer y de la manera que creíamos que sería la mejor manera de hacerlo. Probablemente no sea la manera convencional, probablemente también eso nos haya ayudado a sobrevivir. Mucha gente al principio nos decía que no ser periodistas nos iba a dar muchas cosas buenas y otras malas. Buenas hemos notado muchas, malas cada día cuando nos levantamos Tardo un estamos poquito esperando más a que porque nos llamen a la, por si va a con un la puerta, retardo pero no de te quiero, momento no tres te quiero años y medio interrumpir. Tenía después el micro no cortado y han te llegado. escucho Así perfectamente, o que sea que tarden no, en no hay llegar ningún si es que problema. tienen que Lo único hacerlo. es la velocidad. Bueno, y en vuestro caso, entonces, en la actualidad, ¿qué forma empresarial tiene el medio? Bueno, ahora somos una sociedad limitada, más o no es exactamente la forma, el nombre técnico lo desconozco, pero a la práctica es una sociedad limitada, con el capital repartido entre dos de los inversores iniciales, aunque de facto estamos abriendo la participación al capital, primero a nosotros mismos y luego estamos en una campaña constante de captación de socios, pero no de socios con el único interés de que financien la publicación, sino son socios que pueden aportar algo más allá de la financiación. Para que te hagas una idea, tenemos pues como una docena de científicos y matemáticos que participan
del accionariado, aunque no sean acciones en puridad, y que son los que entre ellos organizaron el evento Ciencia que llevamos a cabo en Sevilla hace unos meses, ¿no? O sea, es una gente, o sea, la idea de socio que tenemos va más allá del puro socio financiero, del puro músculo económico, porque esto seguramente lo podríamos obtener por otros lados, ya fuera pidiendo un crédito a un banco, que es algo que queremos evitar a toda costa, ya fuera iniciando una campaña de captación de microdonaciones, que en principio tampoco es nuestro modelo, sino que buscamos esta figura que se quiera comprometer con el medio, pero a la vez pueda aportar cosas al medio. Y aquí sí que hay de todo y perfiles que son más o menos interesantes y que cuando entran en contacto acaban produciendo cosas que bajo el paraguas de Jotdown pues generan nuevas iniciativas como esto del evento Ciencia o publicaciones que hemos ido sacando y cosas que tienen que venir. Seguramente con el tiempo nos acabaremos convirtiendo en algo parecido a una sociedad anónima donde todo el mundo podrá participar o no, si quiere, del accionariado, pero estamos en una fase muy incipiente, vamos bastante despacio porque queremos hacerlo bien, lo queremos hacer bien por dos motivos, uno porque creemos que hay que hacerlo bien y el otro porque sabemos que no tenemos oportunidad de hacerlo mal, es decir, si nos equivocamos será Sí, lo dramático que para pasa es que nosotros, o sea, la no parte del tenemos final un poquito más la entrecortada, pero posibilidad de sí, hacerlo mal sí va bien. dos veces, sino solo una, así que vamos muy despacito. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Pues también es un proceso de aprendizaje para nosotros de cómo tiene que crecer de manera sana una empresa, ya sea periodística o de lo que sea, porque, insisto, o sea, no es que creamos que hay que hacerlo bien, es que es la única opción para que el proyecto, los contenidos, que son realmente lo que nos interesa, sea viable a largo plazo. Y es un tema en el de la gestión, la forma empresarial, etcétera, en el que estamos poniendo mucho el foco encima para no meter la pata. Espera un segundo porque pasa el camión que Vale, limpia las seguimos. calles y Te lo iba a vas a preguntar oír. justo, ¿me oyes bien, verdad? Sí. Te iba a preguntar justo por el tema también de, bueno, nosotros habíamos previsto como varias fórmulas de participación de los usuarios en los medios, ¿no? Ya me comentaba vuestro modelo de socio, ¿no? Que me parece bastante interesante y tal. Entonces te iba a preguntar, te formulo como dos preguntas en una, ¿vale? Por un lado, si me puedes dar alguna información más sobre perfiles de socios que tenéis actualmente, esas personas como las que me comentabas, científicos, ¿no? Que van organizando eventos en torno al medio, ¿no? Bajo vuestra marca. Y esa sería por un lado la pregunta. Y luego, por otro lado, me gustaría también que me comentaras otras fórmulas de participación de los usuarios en el medio. Me explico. Por ejemplo, serían ya como más convencionales, ¿no? O sea, como productores de contenidos, así se os ha dado algún caso de envío de información al medio para su publicación, o ya, pues bueno, lo que tiene que ver con interacción, ¿no? Comentarios, interacción a través de redes sociales, etcétera. Simplemente, si quieres, me comentas un poco las que están presentes y ahora ya vamos profundizando un poquito más en cada uno, ¿vale? Venga, corto el micro para escucharte mejor. Vale. Sobre lo primero, yo distinguiría entre como tres perfiles de socios. Uno es el del impulsor trabajador, o sea, tenemos como reservada una cuota empresarial para las personas que iniciamos el proyecto y para las personas que están trabajando en él. No somos una cooperativa formalmente, pero de facto nos parecemos en muchas cosas a la gestión cooperativa del proyecto. Este es un primer paquete. Luego está un segundo paquete que son estos científicos que les decías ahora, pero no solo. O sea, hay aquí desde gente que se dedica a temas de comunicación, publicidad, etcétera, que se acercan a la revista porque de algún modo pueden tener como un banco de pruebas a través del que generar nuevas experiencias con un riesgo bajo, es decir, por ejemplo, si tú eres un publicista y tienes tu empresa, seguramente con tu empresa y tus clientes no podrás
imaginar nuevas formas de publicidad, pero en cambio Jotdown es una plataforma que sí te permite experimentar y probar cosas que quizá el mercado todavía no acepta, ¿no? Pues aquí hay distintos casos, desde gente que son expertos en comunicación digital, gente de la televisión, etcétera. Este sería un segundo paquete, gente que ve en Jotdown algo útil, o sea, una herramienta útil para su propio campo y también para mejorar el propio proyecto. Y un tercer paquete sería casi socios benefactores, gente con la que hemos entrado en contacto, que se han sentido cómodas con el proyecto, por lo que sea, que se han sentido identificados con nuestros principios y deciden de algún modo participar, apoyarlo de manera activa, pero sin más participación. Y aquí tenemos, pues, o sobre todo periodistas, gente, este nombre sí lo digo porque ya es conocido, como Enrique González, que genera, o sea, que hace cosas con nosotros relativamente a menudo, escribe con nosotros, que tenemos una relación muy estrecha y que entonces es partícipe del proyecto. O sea, serían estos tres grandes paquetes, ¿no? La gente interna, la gente que está del valor añadido que se puede acercar y podemos sacar un provecho mutuo de la plataforma, y luego estos amigos que muestran de esta manera su apoyo, que va mucho más allá de ser lectores o colaboradores. Respecto a la segunda pregunta, esto es un poco más difícil de responder. Sí tenemos ventanas abiertas a la participación, ventanas convencionales de participación tipo comentarios, etcétera, pero no hay que perder de vista que son minoritarias. Es decir, si una entrevista tiene 50.000 lecturas, con suerte va a tener 100 comentarios. Entonces, coger la parte por el todo es arriesgado, o darle mucha importancia a la parte en lugar de al todo tiene sus riesgos. Evidentemente leemos los comentarios, los tenemos en cuenta, los autores de los artículos, si quieren, los contestan, interactúan con los comentaristas, pero somos conscientes de que es una parte muy determinada y muy activa de la comunidad, con unos intereses particulares seguramente en el contenido, y que hay que tomarlos con cierta distancia. Esto es por un lado. Pero luego, en cambio, sí tenemos otras ventanas que nos parecen más fiables, como son las redes sociales, que para nosotros han sido cruciales para entender la evolución del proyecto, el momento en el que estamos ahora e incluso el carácter que está tomando el proyecto, ¿no? Y ahí sí que estamos en una conversación constante con nuestros lectores, nuestros seguidores. De ahí sí se generan contenidos, a veces con ideas que te dan, o hay críticas que, como ya conoces el perfil o puedes hacer un seguimiento de la conversación que has tenido, ves por dónde van las críticas, ves qué te están diciendo, te pueden levantar una señal de alarma y decir, cuidado porque aquí nos estamos equivocando o no estamos satisfaciendo a la comunidad. Sí es cierto que la comunidad incluso está creciendo al margen de los contenidos, es decir, hay gente que se identifica con Te he Jotdown, que entra en perdido la última conversación parte. con nosotros, entre ellos, con los autores, independientemente de que se haya publicado Carles. o no un contenido, y esto también es interesante porque al fin y al cabo esta gente es la que sostiene el global del proyecto. Nosotros tenemos muchísimos lectores que no pagan, es decir, el 98, cuando presentamos un libro están allí, nos conocemos, hablamos, o sea, en ese sentido la relación... ¿Tú me escuchas ahora bien? ¿Hola? ¿No? Te comentaba, Carles, desde la última parte la he escuchado peor, cuando me comentabas que la comunidad estaba creciendo al margen de los contenidos. A partir de ahí ya se me ha ido un poco lo que decías con el audio. Ahora sí. Vale, te decía que... Vale, te decía que esta gente que se siente identificada con el proyecto, con nosotros, con nuestra manera de entender el periodismo, si lo quieres llamar así, nos la encontramos en otros sitios, incluso fuera de las redes, en nuestras presentaciones, en nuestros actos. Es una gente con la que entabla relación, son nuestros primeros lectores y en consecuencia son
a los que hay que satisfacer más, en el sentido de que te dan las pistas de si estás haciendo bien o mal las cosas. Es una relación fluida en los dos sentidos, pero que no genera contenido. Lo que me preguntabas de si la gente manda contenidos, al principio quizás sí era así, pero por el propio crecimiento del medio y la dificultad que tenemos para financiarlo, no nos podemos permitir crecer de este modo. O sea, tenemos una plantilla de colaboradores que ahora raramente varía, aunque quizá nos gustaría que fuera más flexible, pero no tenemos capacidad para ello. Entonces, la relación va mucho en una conversación sobre el proyecto, pero no generando contenidos que nosotros vayamos a aprovechar. Es decir, generamos contenidos por nuestra cuenta que generan, a su vez, una conversación, no al revés, normalmente, como norma general. Que va muy, va muy con mucho retardo, parece que me estoy quedando parada, pero porque me quiero asegurar de que hayas terminado y me tiene que llegar el final de la frase. Bueno, me comentaban el tema de las redes sociales ya, un poco, pues bueno, cómo lo estáis gestionando, el para qué lo consideráis útil. ¿Cómo ha sido vuestra evolución en cuanto a presencia en canales de redes sociales y cómo lo gestionáis, ¿no? Hay una persona del equipo que se dedique un poquito más a la gestión de canales en redes sociales. Todos los periodistas interaccionáis, bueno, periodistas en vuestro caso no, disculpa, todos los que formáis parte del medio interaccionáis a través de esos canales, con cuentas personales, solamente con la genérica. Cuéntame un poquito cómo lo imbricáis. Mira, nosotros tenemos, por lo que te decía al principio, tenemos un principio organizativo que básicamente es que la necesidad, o sea, la función crea al órgano, no al revés. Como no sabíamos qué necesidades teníamos que atender, no hubo un organigrama previo que preveyera las funciones que cada uno tendría que acometer. Entonces, cuando nos pusimos en las redes, lo hicimos de manera prudente, solo estamos en Twitter y en Facebook de manera activa y de manera además muy distinta en un lado y en el otro. Y se cedió la gestión a una única persona, que además me hace mucha gracia porque esta persona no tiene cuentas personales. Entonces yo cuando veo hablar a nuestras cuentas, veo a la persona. Y al final, durante estos 3 años, la persona ha acabado trasvasando muchos atributos personales a la marca y hemos construido una marca que yo creo que la gente podría adjetivar con atributos personales fuertes gracias a la gestión personal de nuestras cuentas en las redes sociales, ya te digo, muy especialmente en el Twitter. Tenemos un segundo principio organizativo que se une al primero y dice que todo lo que funciona no lo tocamos. Así que, como funciona, estamos manteniendo esta manera de gestionar lo que seguramente no es la que los manuales recomendarían. Sí es cierto que de un tiempo a esta parte, como hemos subido mucho en volumen, hemos tenido que abrir un poco la gestión y hay un par de personas más que acceden a la cuenta para cosas, digamos, de promoción de contenidos. Pero lo que es la gestión personal, la humanización de la cuenta, sigue siendo con los mismos principios iniciales. Yo creo que eso se nota y que la comunidad lo valora, que no estamos solo allí para promocionarnos, sino que saben que Jotdown responde o que hay alguien que responde por todos y que de algún modo le da carácter a la revista. Luego, los autores, los colaboradores o los impulsores o quien sea, sí teníamos nuestras cuentas, las usamos, pero por ejemplo en mi caso yo no la uso solo para Jotdown, o sea, es mi cuenta personal y si alguien quiere interactuar conmigo a través de ella, yo estoy encantado. Otros que no tenían cuentas siguen sin tenerlas y no es una condición que le impongamos a nadie. O sea, cada caso es un mundo. También aplicamos mucho lo de que cada palo aguante su vela y si un autor tiene que recibir palos por un contenido, adelante, que lo reciba y que le pongan nombre y apellido y cara, pero cada caso es un mundo. Lo que sí que vamos con mucho cuidado es con la gestión de nuestras cuentas corporativas y para nosotros ha sido
crucial para explicar el crecimiento, el carácter, entre todas las comillas del mundo, el éxito. Yo creo que sin redes sociales, sin haber generado una cierta comunidad antes de lanzar en papel, hubiéramos fracasado de manera Me estrepitosa. parece O sea, muy antes de salir interesante el primer lo número que en me estás papel, comentando, ¿no? ya había Porque una en vuestro cierta caso justo comunidad con la bastante clave, ¿no? volumen de Que decías gente de generar activa, comunidad y tal comprometida, que fue la que nos como paso previo permitió para dar el lanzar en paso y papel, ¿no? atrevernos Siempre a salir esa en red papel con antes, la ¿no? inversión y el riesgo Bueno, te que ello preguntaba suponía. ya, tú me introducías en el tema, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de manual por escrito o quizá aunque no esté puesto por escrito, sí de manera informal sobre la utilización de redes sociales, alguna política editorial? Me hablabas de varios principios, ¿eso lo tenéis recogido formalmente? No, no, eh, no. Tenemos muy pocas cosas por escrito. De hecho, nosotros, el equipo promotor, por llamarlo de algún modo, hace muchos años que nos conocemos. Entonces, compartimos una cierta manera, aunque somos muy distintos en muchas cosas, compartimos una cierta manera de entender como mínimo el proyecto. Este cemento invisible es lo que explica o aguanta o soporta nuestra organización tan descentralizada y tan en red, porque tenemos la confianza de que nuestros compañeros van a compartir de algún modo el sentido, el objetivo o el camino que debe seguir el proyecto. Es decir, nunca leímos un manual sobre redes sociales para llevar nuestras redes sociales, pero es que jamás vamos a escribir un manual sobre redes sociales a partir de nuestra experiencia en las redes sociales. Parece una broma. De nuevo, lo que te decía al principio, te podría mentir y Fenomenal. decir, Y sí, otra sí, hemos pregunta, Carles, hecho a raíz de lo que me estudios muy comentabas sesudos y de la tal. No, comunidad simplemente en es torno a esos que canales en redes hemos visto que sociales así nos y la funcionaba, revista, así nos sentimos ¿tenéis, cómodos tenéis haciéndolo, no datos estamos o sabéis traicionando ninguno de si nuestros coinciden principios los y mientras perfiles? Me funcione explico, o lo sea, seguiremos los públicos haciendo que así. tenéis en canales en red son los mismos que luego reciben la revista. ¿Veis una diferencia en cuanto a perfiles? ¿Tenéis algún análisis hecho en ese sentido? Hacemos, hacemos muchos análisis y constantemente. Lo que pasa es que esto que pides es complicado porque es muy difícil cruzar los datos. Sí tenemos feedback que los propios lectores nos ofrecen a veces y es como que ellos te dicen que te han comprado o cuando te encuentran te cuentan qué relación mantienen contigo. Sí sabemos que de algún modo, o sea, en genérico, sí son parecidos, o sea, los demográficos, digamos, son parecidos, que hay un tipo de gente determinada, pues joven entre 25 y 35 años, de ciudad, profesión liberal, con estudios universitarios, que es como el lector tipo, y estos sí coinciden bastante, pero no podemos bajar al detalle. Sí sabemos, por ejemplo, que vendemos mucho más de lo que sería proporcional a la población en las grandes ciudades. Cosas de estas sí las sabemos Entiendo y por perfectamente, la pero respuesta que ya tienen los también actos me daba presenciales el dato podemos de perfil de lector intuir que ciertas también cosas, era otra de las pero es preguntas muy complicado sacar que te iba a hacer, así que conclusiones fenomenal. con tan pocos Bueno, datos o con datos tan ya estamos dispersos casi y tan terminando, diversos ¿no? que son Y por difíciles supuesto de, cualquier de cuestión que cruzar de vaya una saliendo manera sin problema fiable. lo vemos. Te iba a preguntar, aunque son cuestiones que ya también me ha ido comentando, si consideráis que habéis innovado en cuanto a la participación de usuarios en algún sentido, ya sea a través de esa forma de atender los canales que me comentaba, o si tenéis alguna iniciativa que hayáis realizado también recientemente, aunque haya sido eventual, ¿no? Que me contaran un poquito lo que consideren más significativo en el caso de vuestro medio. Eh, Déjame volver un momento atrás sobre lo del perfil de lector. Nosotros, como hacíamos la revista que nosotros queríamos leer, en el fondo había también un poco de experimento casi sociológico de ver si había más gente como nosotros ahí fuera. Y lo que hemos visto, que nos pudo sorprender en algún momento, pero si lo paras a pensar no tiene nada de sorprendente, es que los lectores en realidad son muy parecidos a nosotros. O sea, era una gente que quizá no podía configurar una oferta, o sea, una demanda estructurada, pero que a través
de la red o de las redes, de las nuevas tecnologías, etcétera, hemos podido llegar a un tipo de gente que ya existía, que tenía unas inquietudes parecidas a las nuestras y que son los que conforman el grueso lector o el grueso seguidor, consumidor o amigo, o dile como quieras, de Jotdown. En el fondo, insisto, no tiene nada de sorprendente. O sea, si tú conocieras a todo el equipo promotor, encajamos bastante en el perfil de lector tipo. O sea, estamos escribiendo para nosotros y para los que son parecidos a nosotros. Esto por un lado. Por el otro, sobre la innovación, nos invitan relativamente a menudo a hablar sobre innovación, creatividad y tal, y no nos sentimos especialmente identificados con ello. Es decir, no creemos que estemos haciendo nada especialmente nuevo. No hemos innovado en el tipo de periodismo. Quizá la innovación es volverlo a hacer, es recuperar una manera de hacer las cosas que se había perdido, que habíamos dado por hecho que en la nueva economía y en el nuevo entorno comunicativo no tenían espacio, ¿no? Lo típico de, ¿no? Internet es para mucho vídeo, poca letra, entrevistas cortas, titulares llamativos, fotos chillonas, y nosotros hemos hecho todo lo contrario y ha resultado que sí había un público para eso. Es decir, eso a mí no me dice que sea muy innovador. Quizá es innovador el hecho de estructurar la oferta, de juntarlo, de cómo distribuimos a través de librerías, de cómo nos promocionamos sin hacer publicidad, de cómo establecemos nuestros acuerdos con los partners que al final acaban financiando el proyecto. Eso sí puede ser innovador, pero es una innovación casi empresarial, si le quieres llamar así, pero en ningún caso es una innovación periodística, o no nos lo parece, porque el contenido es el de siempre. Mi madre, por ejemplo, que no es público objetivo de la revista, siempre me dice que hacemos la clave en papel. O sea, se refiere a un programa de hace 40 años y que ahora estamos haciendo lo mismo, pero en papel. Por lo tanto, muy innovador no parece, ¿no? Y en cuanto a la relación con los lectores, lo único que hacemos es intentar sacar provecho de las posibilidades que tenemos. Si mañana se ofreciera una nueva posibilidad, probablemente la usaríamos para mantener ese contacto, pero no por la valía del canal, sino por la valía de la relación. O sea, lo innovador no puede ser en ningún caso el canal. Lo innovador debería ser el objetivo a través del cual tú mantengas esta relación o quieras tener esa relación con el lector. Si es innovador o no, seguramente os corresponde a vosotros decirlo, pero para nosotros era absurdo Te iba a renunciar preguntar a cuál esta es la posibilidad. visión Teníamos esa de la posibilidad, revista en nosotros unos años, ¿no? abordábamos No el vamos lector a poner también, no una usarla, fecha concreta, ¿no? francamente, no ¿Y qué tendría estrategias y ningún acciones tenéis sentido. previstas, sobre todo en la línea en la que estamos hablando, ¿no? De posibles innovaciones, participación de usuarios, etcétera, ¿no? Esta es la peor pregunta que me podías hacer, porque siempre decimos que nuestro futuro abarca nuestras próximas 12 horas, más o menos. Siempre estamos imaginando nuevas formas de crecer y de distribuir nuestros contenidos, de crear contenidos de calidad, pero nos cuesta mucho anticipar. No tenemos capacidad de imaginarnos en 5 años, porque 5 años están muy lejos y hay mucho trabajo entre medias para conseguir sobrevivir a 5 años. Siempre decimos que nuestra meta es dominar el mundo, pero estamos un poco lejos todavía. Entonces hay que ir paso a paso, muy despacito, vamos con ensayo-error, pruebas de riesgo muy bajo, con muy poca inversión. Cuando las pruebas funcionan nos las quedamos, cuando no funcionan las descartamos. De este modo, por ejemplo, pues editamos libros o tenemos un podcast con contenidos de la revista y de los autores. Ahora presentaremos nuestro primer cómic de creación propia, mezclando dibujantes de cómic con periodistas que cuentan sus historias, que es un libro que se llama Off the Record. Vamos haciendo eventos presenciales como el que hicimos referente a la ciencia en Sevilla, y probablemente habrá alguno referente también al periodismo, al reporterismo, que quizá vaya en Barcelona. O sea, tenemos muchos proyectos, pero tenemos sobre todo mucho cuidado
al lanzarlos porque, por lo que decía antes, no nos podemos permitir asumir grandes riesgos. Así que nuestras previsiones son siempre a muy Entiendo. corto plazo. Bueno, O sea, necesitamos si os animáis que a la hacer algo por próxima aquí, revista se por venda y la se venda Universidad de bien Málaga o para por Málaga en poder general, pagar ya nuestros sabéis que sueldos tenéis y aquí preparar la siguiente un revista, etcétera, etcétera. contacto, vamos, más de Es uno, un porque yo sé círculo, que pero con un muchos radio alumnos muy pequeñito. en el caso de, por lo menos en los que yo conozco, yo estoy dando clases en cuarto de carrera y tal, y muchos ya os conocen, o sea que aquí tenéis ya también una comunidad creada y tal, por si os animáis a hacerlo. Bueno, terminando ya, Carles, te quería preguntar, y aunque sea muy genérica y es un poco insistir en el principio, ¿no? ¿En qué medida pensáis que depende la supervivencia en el futuro de vuestro medio, de vuestro público, ¿no? Así planteado en sentido amplio, ¿no? En todo. O sea, esto lo tenemos clarísimo desde el primer día. ¿Me ves? Sí, sí, sí. Esto lo tenemos súper claro, que el día que dejemos de hacer bien las cosas, estamos muertos. El día que no interesemos a los lectores, estamos muertos. O sea, eh, el único factor crítico del cual depende el futuro de la revista o del proyecto, porque va más allá de la revista, es que seamos capaces de crear y hacer llegar a la audiencia contenidos interesantes. Fuera de esto, nada. Jamás nos oirás quejarnos de la crisis, el precio de la distribución. Es obvio que son factores que afectan, pero nos hemos autoimpuesto este umbral de exigencia de que nuestra supervivencia va a depender única y exclusivamente de que seamos capaces de satisfacer a un volumen suficiente de lectores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es interactuando con ellos, abriéndoles más o menos ventanas, inundándolos de contenidos o limitándolos. Esto no lo sé. Lo que sí sabemos es esto, que tenemos que generar contenido de calidad que guste a una audiencia con un volumen suficiente. Es Pues tan yo creo que sencillo de decir como esto y tan complicado de por nuestra conseguir parte nada como más. sabemos No que sé es si hay complicado de algo conseguir. Pero ahí que sí tú que no hay quieras ni agregar, lamentos, ni que veas como excusas, han ni salido muchos matices, ni temas, nada. Es, que veas que se ha quedado algo en el como tintero. De dicen todas las maneras, folclóricas, ¿no? Gracias estamos a en nuestro contacto público, pues para dependemos cualquier totalmente de nuestro cuestión. público. Si durante estos meses, pues, de aquí a que vayamos publicando y tal, se ocurre algo que queráis que también aparezca, pues por supuesto no lo decís, ¿no? Y bueno, lo dicho, ¿no? Publicaremos también el vídeo, esta grabación, que yo creo que lo que tú comentabas, ¿no? Los silencios van a quedar un poquito raros en medio, pero yo creo que se escuchaba todo perfectamente, así que de hecho lo mejor son las caras con el retardo, ¿no? Pero bueno, ya fuera de broma, muchas gracias y bueno, todo lo que necesitéis por parte de la Universidad de Málaga, pues por aquí estamos, ¿de acuerdo? Y buen día. El retardo. Nada, gracias a vosotros. Si alguna vez os queréis invitar, no sabemos decir que no, así que estaremos encantados de ir. Y me tendrías que haber avisado que me hubieran puesto. Nada, gracias a vosotros. Si alguna vez necesitas algo, tenéis nuestros correos. Si nos queréis invitar, pero bueno, seguimos en contacto. Vale, No igualmente, bueno, no que te preocupes así por eso, que estamos de estaremos sábado, encantados así que de ir. es Y me lógico, o sea tendríais que que haber no te avisado preocupes que me por eso, hubiera lo puesto estamos más haciendo todo presentable para si alguien tiene bastante informal, así verlo, que que se sin va a llevar problema. una imagen un Pues poco lo dicho, buen lamentable de la día revista. y Pero muchas bueno, gracias también al resto gracias del y equipo, seguimos ¿vale? en contacto. Venga, un saludo. Hasta luego.